Los conceptos de arte e historia, lo mismo que de resguardo, embalaje, conservación y restauración, o los de iluminación y montaje museográfico, fluyen como torrentes de experiencias y novedades apenas posibles de seguir entre nosotros, pero que obligan a estar al día con lo que se hace en el resto del mundo. Tenemos que ajustar cuentas y respirar con lo mínimo. Tenemos que mirar hacia atrás, para los lados y para adelante antes de dar un paso seguro. Tal es la enorme carga política de nuestras tareas. Y también cuidar y cuidarnos. No todos los ojos que miran al patrimonio lo hacen para conservarlo. Joseph Campbell ya advirtió que la depredación es el motor oscuro del universo. El Angelus Novus, el ángel del progreso, mueve sus alas y mira para atrás las huellas arruinadas de su caminar hacia adelante. Los problemas y fortalezas de hoy no son recientes, tal vez ninguna en general ni tampoco en sus partes. Desde la atalaya del Museo Nacional de Historia somos testigos de que el INAH tiene una disfunción mecánica que hace de algunos de sus segmentos muy dinámicos y revolucionados y otros más lentos y conservadores. Las áreas del jurídico y de recursos financieros tienen, a pesar de todas las críticas, la sangre en alta presión, tan al día como la del rescate arqueológico y los medios de comunicación. Otros, como los mismos museos, permiten todavía la audacia y aún la excentricidad posibles cuando hay tiempo para la reflexión y aún las horas muertas. Y arrinconadas persisten las áreas seguras de la comodidad, casi siempre adormecidas. Les son necesarios muchos ojos para estar al frente de sus contrapartes de otros países, no pocos de ellos con enormes ventajas económicas y legales. Y es que los museos son referentes de la prosa del mundo, esa heterotopía de la que habló confusamente Foucault hace 3 décadas, y su primera obligación se resume en la palabra actualidad, y en el caso de los de historia, la palabra verosimilitud. Su obstáculo es ese mismo movimiento. Sus muchas facetas se inscriben entre interrogaciones. ¿Cómo conjuntar un catálogo serio y firme de sus colecciones cuando se echa mano de ellas para hacer nacer y ver languidecer museos que nacen por prescripción política? Nada nuevo, en efecto, enfrentamos, pero habrá que echar mano de la imaginación para reformular esa tarea de custodia y exhibición con colecciones históricas, las arqueológicas son de naturaleza institucional, que crezcan y se conserven. Hasta hoy se vive en general del legado de un coleccionismo antañón, firme pero sin crecimiento en sus áreas de historia, vistas como conceptos menos de heroísmo militar decimonónico, que esa es un poco la intención nuestra, tratar de que nuestras colecciones se vean menos con los ojos del siglo XIX en el heroísmo militar y mucho más sobre la vida civil, sobre la riquísima vida civil, siempre tomando en cuenta la convención que separa el pasado de los conflictos de conjugar en presente. Y el respeto a las direcciones y líneas particulares de los museos debe fomentarse, hasta hace muy poco se fue perdiendo, de manera que no haya decisiones desde fuera de los museos sobre actividades y destinos de sus espacios. El propósito y el sentido del museo como género, un curioso género, gira en torno al patrimonio, pero el rostro moderno de la institución se ha ido definiendo en la última generación. Lo ha hecho sin apelación, con firmeza. El cuidado del patrimonio construido, el rescate en tierra y mar, la restauración cuidadosa que va del minimalismo al macrocosmos, desde la pequeña pieza, una pluma, un papel, hasta toda una ciudad antigua o un centro histórico vivo, han dado presencia a Lina y a las vitrinas de sus museos. Pero no respondemos así en todas partes. La historia que se estudia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia adolece de ser específica, esto es, de que su especie se dibuje en torno al patrimonio. Se requerirán en los próximos años eruditos en historia de las cosas, en historia del gusto, del uso de los artefactos, de las ingenierías, conocimiento indispensable para la catalogación de las piezas. El estudio de sus materiales, de sus tecnologías, de sus funciones en otras épocas serían la diferencia con otras corrientes historiográficas. Hay que construir la especificidad y vivir la singularidad. Entonces, los museos serán sus espacios laborales naturales. Sería inútil para este balance hablar de los flujos presupuestales. Siempre han sido contingentes, desde 1939. Pronto habrá que buscar maneras de allegarse fondos para adquisición de equipos, para laboratorios, para acrecentar colecciones. No sustituir la función del gobierno federal, sino apoyarse con mecenazgos. Y sin dejar que las decisiones se tomen en los círculos del dinero y del poder político, se planeará mejor, de mejor manera la forma de invertir, en restaurar y en conservar.
La experiencia reciente, aunque eficaz, muestra aristas y dificultades. La primera, la de los principios que deberán ser rediscutidos, como la de la restauración o no de las mecánicas e ingenierías de las piezas deterioradas en las colecciones de los museos, por ejemplo, en pianos, relojes, mecanismos con resortes, desde rifles hasta máquinas de escribir. Déjenme platicarles algo. En el Museo Nacional de Historia tenemos una muy buena colección de relojes que viene en general de un coleccionista guanajuatense, de Ramón Alcázar. Casi ninguno de esos relojes funciona. Y tenemos relojes que son como piezas magníficas, reconocidas por las casas relojeras europeas como piezas únicas o muy buenas. Pero esos eran los ojos del coleccionista el que las traía ahí. El trabajo de nosotros es echarlas a andar. Pero para eso necesitamos que los restauradores se especialicen en echar a andar ingenierías. Todavía estamos, pues, digamos, cargando el criterio estético. Los relojes son bonitos para exhibirse porque están limpios, porque están sus carátulas en muy buen estado, porque están completos, pero no funcionan. Tampoco funcionan los pianos. Tampoco funcionan las máquinas de escribir. Una de nuestras investigadoras está trabajando al resorte como un protagonista de la historia, porque la misma casa que hacía los resortes para echar a andar un reloj, servía para echar a andar un rifle y sirvió para echar a andar las máquinas de escribir, las Remington. La misma fábrica hacía unas cosas y otras, para bien o para mal. Guardamos esas piezas en el museo, pero ya no sabemos cómo se usan. Necesitamos pedirle a la escuela que meta entre sus áreas de especialización este manejo de las ingenierías, esta extensión de la mano del hombre, que es lo que nosotros debemos guardar en el museo. Ya me perdí, espérenme tantito. Habrá que forjar un contrapeso a ciertos ideales esteticistas que predominan en las decisiones sobre los museos y sus colecciones, con aquella dura frase de Poe de que el concepto del arte es una operación de la inteligencia y no un don del espíritu. Los museos son, como los libros, máquinas de pensar. Se disfrutan cabalmente si se despliega el esfuerzo intelectual entre sus trabajadores y extenderlo a sus visitantes. La sospecha, para no hablar de las aún peores conductas de la condición humana, y la animadversión personal existen y no pocas veces influyen en las decisiones a tomar sobre préstamos y movimientos de colecciones, sobre estrategias narrativas y aún sobre selección de efemérides. No debemos dejar a un lado que somos seres humanos y que los conflictos dentro de los mismos equipos de trabajo existen, no simplemente para dialogar, sino a veces para decidir lo contrario de lo que decide el otro. Ni modo, así somos. El antídoto, lo aprendimos otras veces, está en la discusión abierta y en el diálogo. El diálogo, ese acontecimiento capital de nuestra historia, según dijo Borges. El diálogo de criterios de conservación para establecer protocolos que eviten las decisiones discrecionales de quienes saben poco, pero que tienen poder político. Acciones que nos tienen muchas veces con las caras largas y las bocas amargas. No se trata de desdoblar en museos las extravagancias sin más andamiaje que las declaraciones de principios y sin más autoridad de la que le otorga la jerarquía burocrática. En pocas palabras, hay que plantear con serenidad las reglas del mecenazgo, tanto como las de los criterios sobre la custodia de los objetos de los museos, tomando en cuenta la historia misma de las colecciones y la vocación genésica de los museos. Para explicarles un poco a los invitados canadienses, a los invitados de fuera, ha habido museos que se hacen aquí en México porque encuentran los huesos de alguien que creen que fue un héroe. Y por supuesto, hacen el museo y después no lo mantienen. Se llevan piezas de otros museos y después no hay dinero, acaba el criterio político momentáneo y entonces lo que tenemos es una carga más y hay que rescatar los museos. No sé si eso pasa allá, pero acá sí. El área de investigación del Museo Nacional de Historia gozó y goza
de un prestigio bien ganado. Hoy, casi sin haber renovado cuadros académicos y con el peso muerto de los discursos cerrados, hacen difícil prever la existencia de una siguiente generación, no cuando menos en las condiciones actuales. El prestigio se gasta. Hay que ajustarse a los tiempos. Las reglas del CONACYT y la competencia abierta de los logros intelectuales expuestos en foros académicos internos y externos pueden ser una de las vías. La otra, la de reforzar la búsqueda de temas modernos acordes a las necesidades del país y de la institución. Una rama dirigida sin escalas a la atención al patrimonio, especialistas en textiles, en artes aplicadas, en tecnologías, en asuntos forenses, en archivos y documentos, en historia del arte, en erudición diplomática, y otros en estudios de sociedades y sus procesos históricos, en problemas actuales como la delincuencia, como conducta social, la emigración, las políticas exteriores de esta parte del continente, etcétera, donde se extrañan las voces de los antropólogos y de los historiadores, pero sí abundan las de los grupos sociales no gubernamentales en su abanico de lo políticamente correcto coyuntural y no pocas veces antiintelectual, que va desde la caridad cristiana más simplona hasta los destructores anarquistas. En la Ciudad de México, uno de los problemas que el INAH tiene enfrente cada vez que hay una manifestación es que salen los anarquistas y pintarrajean las esculturas, etcétera. Todo eso entra en los criterios y en los protocolos que tiene nuestra institución. Y sin embargo, a veces no es fácil intervenir porque se enciman a decisiones políticas que echan a perder las piezas. Tuvimos un ejemplo no hace muchos años del caballito de Manuel Tolsá, que no necesita documentarse, pero si eso se lo hubieran dejado a Lina desde el principio hubiera resultado más barato y mejor. Decía yo, hoy se extraña el denso cuerpo moral que cargaban las palabras de antropólogos e historiadores de antaño. ¿Dónde están ahora nuestras voces? ¿Dónde nuestras opiniones? ¿Es más fácil guiarse por un fascistoide callejero o por un periodista abusivo que por una voz especializada? Yo creo que no. Es terreno fértil y por ello un lugar común hablar de las posibilidades de difusión y aprendizaje que brindan las tecnologías siempre cambiantes y novedosas, pero ya no nuevas. Hace cuando menos 3 décadas se han usado para facilitar la apropiación de la información y la atracción lúdica de los museos. Aquí nos acompaña el maestro Gándara. En 1992 tuve el privilegio de estar en una reunión que llamó el entonces director del Instituto, Roberto García Mola, arqueólogo, y el maestro Gándara nos enseñó lo que entonces era, digamos, la vanguardia de cómo ir catalogando y viendo las piezas en su volumen a través de una pantalla. Eso fue hace 35 años, 30 años. O sea que no podemos seguir hablando de nuevas tecnologías, ¿no? Ya son viejas tecnologías que van cambiando. No quiero saber lo que ahora trae Gándara entre manos, pero me imagino que seguramente nos dejará con la boca abierta. Bueno, pues yo suscribo todas las nuevas tecnologías y la llegada de las tecnologías. Las suscribo todas, cambiantes, con mayor velocidad que lo permitido para nuestros presupuestos, resultan por ello, en realidad y a la larga, apuestas precarias. Es por eso que yo quisiera ensayar otra ruta, quizá más conservadora y de movimientos más lentos, no que sustituya la de las tecnologías, sino que no se cambie y que usa a las tecnologías como lo que son, instrumentos que alargan nuestros brazos, nuestros sentidos y nuestras mentes, al servicio de la función principal de los museos de historia, esto es, el ejercicio de la inteligencia y el fortalecimiento de la memoria. Ello implica mirar hacia su esencia original, hacia su primer motor. Son artificios en el mejor sentido de la palabra. Para ello y a manera simplemente de provocación, me atreveré a hacer un breve recuento de lo que pienso es la entraña museística y tocar fibras y nervio, abundar en las normas básicas que miran hacia atrás, hacia la biografía de los museos, para atender finalmente al tema que hoy nos reúne. Comencemos por eso que llamé el primer motor.
Los museos de historia exigen de sus trabajadores, pero también de sus visitantes, un esfuerzo intelectual. No son, a pesar de algunos intentos que con nobleza o con ingenuidad quisieron quitar la pesada solemnidad de los museos entendidos como altares, desdoblándolos a museos parques de diversiones. No tienen por qué ser, los museos no tienen por qué ser aburridos, pero no pueden resolver con el juego lo que requiere concentración y tiempo. Son máquinas de pensar, igual que Alfonso Reyes había propuesto para los libros, y cuyo mecanismo requiere de una condición que en mi experiencia ante el público es un verdadero tesoro: atención paciente. La lectura de las cosas, la luz de la mirada, como exigía Italo Calvino al visitar los museos europeos, debe ser lo que hace medio siglo entendíamos como lectura de comprensión. Incluso los museos de arte, para proponer el disfrute de la experiencia estética, hay que tomar en cuenta que los artistas trabajaron literalmente en sus obras. No podemos pasar solamente para verlas y seguirnos, o ver la manera de jugar con ellas. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo intelectual. ¿Para qué? En el caso de los museos de historia, para acercarnos a la verdad. La búsqueda de la verdad. A veces esa palabra se nos convierte... ¡Ay, Erandi! Perdón, siempre pasa. Gracias. La palabra verdad se marchita en nuestros labios no pocas veces. Pero este es el propósito de las máquinas de pensar, de los museos, esa curiosa cosa, según escribió Borges, asientos de la memoria que paradójicamente olvidan las palabras íntimas de sus cosas para recordar actos a veces lejanos. Aproximarse a la verdad histórica a través del discurso de los museos de historia implica una recuperación de la memoria, del lenguaje de los objetos. Una generación más atrás de la nuestra, cuando se asentaba como dogma la cientificidad, blanda pero imperturbable, del conocimiento histórico, cuando sus procedimientos de investigación hicieron que la historia tuviera la apariencia de una ciencia exacta, esa preocupación era un sinsentido. Pero no debe serlo ahora que aceptamos que en última instancia los hechos históricos son decisión de los historiadores y su aceptación es convencional. Georges Duby escribió 20 años atrás que el acontecimiento no existe sino por el relato que de él hacemos los historiadores. Pero el mecanismo de los museos está hecho de cosas, de objetos que accionan a la manera de huellas, de indicios, de referentes a veces trazados a modo de líneas tenues, apenas insinuadas. El propósito, al volverse tarea política y práctica profesional, se desdobla en funciones básicas, reguladas, tangibles, ordenadas. Y tal vez la primera función sea la función definitoria de un museo, sea la custodia. En mi opinión, es la custodia y sus espacios, a despecho de corrientes y gestiones que relumbran de tiempo en tiempo, el costo de la civilización actual por cargar con el virus de la historia, para usar la frase de George Steiner. Los museos son su artificio público más elaborado y prestigioso. El otro es el coleccionismo privado. El resguardo y exhibición eventual en espacios públicos de objetos de épocas pasadas comenzó por el gusto de coleccionar, por la curiosidad y por atesorar, pero también por cierto sentimiento de culpa al no conocer las raíces propias. Creo que se resguardan cosas por no poder conservar intacta una memoria que se escurre entre las manos. Los museos cuidan objetos físicos en un mundo físico. No es una actividad menor, pues los museos, y sobre todo los de artes, los históricos y tecnológicos, enlazan el tiempo local y nacional con el flujo del resto del planeta. Los museos son depósito de lo humano, de las cosas que han pasado por sus manos y sus ojos, por los artefactos y herramientas, por lo que habla de su genio creador. Sin embargo, solo sobreviven algunos objetos del enorme inventario de las cosas del mundo, piezas que formaban parte integral de un conjunto de símbolos al paso de las alas del ángel de la historia, empujadas por el huracán civilizatorio que los vuelve fragmentos muchas veces mudos, casi siempre fragmentos desgajados por azar, como diría Duby, de un todo, al que esa sustracción priva además de buena parte de su significado. Decía yo que la custodia como propósito. Las colecciones históricas y artísticas nacieron del fervor, del homenaje y de la curiosidad. Al museo le toca cuidarlas, pues, como primera función, pero no como única tarea. Esto no significa que el museo sea un enorme depósito de objetos sin ánimo. No es el archivo muerto de la memoria del mundo. De hecho,
El estudio, interpretación y divulgación del contenido de las cosas por medio de diversos medios, desde las exposiciones hasta las imágenes digitales, dan alientos novedosos a las interpretaciones de lo que significan hoy y significaron antes. Aún así, no dejan de ser más que huellas tenues de actos ya ausentes, sobrevivientes al uso y al tiempo. Despojos de utilidades terminadas, los objetos que recuperan los museos tienen que custodiarse y proponer su estudio. En conjunto, vastos rompecabezas tienen que decodificarse para volver a armarse. Así se ha hecho por generaciones. Sorprende que el resultado sea diferente cada vez. A lo largo del tiempo, las mismas piezas son interpretadas de maneras distintas, ajustadas a explicaciones desiguales. Simplemente la exposición que se mostró acá de Ramón Alcázar. Hace 100 años esa colección pasa a ser propiedad del Estado, comprada por el Estado mexicano, por el gobierno de Carranza, para cumplir con el artículo 28 de la nueva Constitución. A 100 años de distancia, tratar de armar nuevamente como era la colección Alcázar fue una tarea titánica. No solo hacer de esta exposición una abreviatura del mundo, sino tratar de reconstruir los gustos del coleccionista y pasarlos a las vitrinas y al lenguaje actual. Fue una tarea titánica porque se pierden en el camino las documentaciones, los valores, etcétera. Hay que ir rehaciendo estos rompecabezas. Aún así, estando ya en esas vitrinas, en el espacio idóneo, aquí mismo en Guanajuato, el resultado, estoy seguro, hubiera sorprendido y extrañado a Ramón Alcázar. No hubiera tenido que ver con él, tiene más que ver con nosotros. La naturaleza de los museos es la metáfora, entendida en su manera primigenia. Es decir, toda metáfora surge de la intuición de una analogía entre cosas disímiles, escribió Borges a propósito de la retórica aristotélica. La metáfora, agregó, se funda sobre las cosas, no sobre el lenguaje. Permítaseme un ejemplo. Más allá de las modas historiográficas que han ensayado el recorrido por el museo o por los museos por años, dos piezas disímiles dibujan el extenso horizonte de lo que es la explicación del pasado en el Museo Nacional de Historia. Así, entre el retrato al óleo de Sor Juana Inés de la Cruz de 1750 y las mitazas de montar de Pancho Villa, que son estas polainas que tenían la élite de la caballería, los dorados de Pancho Villa, entre esas dos piezas, el óleo de Sor Juana y las mitazas de Pancho Villa, median 100 metros. 7 salas atestadas de antiguos dioses que duermen sin los rituales y sin los fervores que les dieron sentido, de héroes de épocas patrióticas, salas que condensan 3 siglos de abigarradas historias y sin embargo tienen un sentido. El que lo visita no se pierde. Pongamos otro ejemplo extremoso si atendemos a la definición de Aristóteles de no asentarse en el lenguaje sino en los objetos. Pascal Quignard define lo sucio como aquello que no está en su lugar. La cita precisa de Quignard dice así: no está en su lugar, es la exacta definición de la suciedad, algo que no está en su lugar. Un zapato es algo limpio en el piso, es sucio por poco que lo pongamos sobre el mantel, entre las flores, la platería y los vasos acomodados. Termina la cita. Sin embargo, en el museo, como metáfora, la fórmula no es aplicable. Sobre la mesa del comedor de Porfirio Díaz se exhibe una parte del juego de plata Cristóbal de Maximiliano, su enemigo, la cristalería del presidente López Mateos, un heredero de la Revolución, en una época en donde Porfirio Díaz no era una figura bien vista, y se han expuesto las zapatillas de la emperatriz Carlota, una pistola revolucionaria, etcétera. Todo ello junto en una mesa del comedor y no está fuera de lugar. Es una metáfora. Hay una lectura en donde vemos las analogías que esos objetos nos dan. A un lado están los libros de botánica del emperador y los retratos de quienes lo enviaron al paredón. En otro lado, una hermosa escultura de Carlota y los fusiles del cuadro de fusilamiento. Enfrente del mural
en donde con sorna se pinta al emperador momificado, un mural de Orozco. Los objetos, cada uno y todos, sus lugares y sus conexiones entre sí, nos proveen de imágenes de lo que ya pasó sin que muevan a pensar que hay algo sucio. No hay nada sucio. Es tan solo una forma de narrar para conjurar la desmemoria. Tarea que se ejerce no sin dificultad. El mismo Quignard citaba al pensador chino Shen Shiku, que dice: esto es el olvido, el pasado en persona. Metáforas. Yo imagino cada vitrina como una frase redonda. Para usar las palabras de Octavio Paz, en cada vitrina está la consagración del instante. Historias documentadas, trabajadas por generaciones de profesionales, de coleccionistas, de restauradores, de curadores. El Museo Nacional de Historia, el primer valor del Museo Nacional de Historia, como pudieron ver hace un ratito, es emblemático. En este particular caso lo carga el edificio, el continente, el castillo de Chapultepec. El segundo lo dan los acervos. En la actualidad resguarda casi 100,000 piezas con poco más de 63,000 registros. Veamos ambas condiciones. El continente. Hasta 1999 el castillo de Chapultepec, edificio que hospeda al Museo Nacional de Historia, había padecido de cansancio, envejecimiento de la piedra. Parecía que no había más destino que la desgracia. Era un camino a la ruina. De hecho, en algunas partes se advertían ya los huesos arenosos entregados a las leyes de materia mineral. Y entonces el INAH inició un proceso de reestructuración que lo volvió a levantar. Junto con eso, el contenido. 4 variables fueron el eje de un debate que condicionaron la elaboración del proyecto museográfico a partir de entonces. A. Las expectativas de un público que visita al Museo Nacional de Historia con el doble objeto de informarse sobre nuestra historia y de pasear por el edificio histórico. El discurso del museo debe ser ágil, actualizado, con lenguaje preciso, a la altura de las exigencias modernas, según los resultados arrojados por el estudio del público asistente. B. Aceptar como fuerza y limitación que buena parte de las colecciones de objetos eran principalmente de los siglos XVIII y XIX, conjuntadas bajo criterios estéticos y valores históricos basados en la idea de la reliquia patriótica decimonónica y del primer tramo del siglo XX. Hubo, pues, que empezar a construir las colecciones del siglo XX y pensar al siglo XX como un tiempo histórico. C. El espacio real disponible para la exhibición permanente es el mismo que fue asignado en 1939, es decir, había que rehacer todo en el mismo espacio originario. D. Cronograma de elaboración de guiones y cédulas, montaje e inauguración, determinado tanto por los ritmos del trabajo museal, curaduría, restauración y museografía, como por los llamados tiempos políticos, porque tenían que ver con el presupuesto. Y podemos apuntar a las siguientes conclusiones. El discurso museográfico fue novedoso y recogió e incluyó pluralidad de enfoques y puntos de vista que han construido nuestra memoria histórica a fin de ganar una dimensión más amplia y de mayor riqueza en las concepciones de historia, sin desechar la información básica sobre los hechos más trascendentes del devenir. Ello implicó dejar de lado discursos convencionales con visiones restringidas o únicas de la historia a la manera del positivismo y de sus derivados. Ahí teníamos un problema. En el museo, a partir de 1948, se inicia un programa de elaboración de pinturas murales con los mejores muralistas de México, pero el tema tenía que ser un tema histórico. Y entonces se pinta un mural sobre la conquista, un mural sobre la independencia, un mural sobre la intervención, 3 murales sobre la revolución, un mural más sobre la intervención americana, etcétera. Y eso va marcando los ritmos de las exposiciones. Es imposible mover las exposiciones en cierta línea cronológica. No tendría mucho sentido didáctico, sobre todo para los niños. Sin embargo, las explicaciones que tenemos hoy sobre la independencia, por ejemplo, o sobre el periodo de la intervención, no son las mismas que tenían los muralistas en 1948 o 1962. Nosotros ya no tenemos la intención de resaltar la figura de los héroes, ni tampoco la de desmentir las leyendas históricas. Lo que buscamos es encontrar el lugar de esas descripciones y el peso simbólico que han tenido para crear la identidad
de los mexicanos. Y así es como buscamos explicarlos, ya no la explicación de héroes y villanos, sino la explicación de procesos y de su proporción humana. Se señaló que la solución estaba en los contenidos. Surgió entonces la propuesta de 4 vertientes de la noción de historia que incluyen tanto el discurso implícito como las cédulas explicativas. La historia como hecho concreto, como memoria, como mitografía y como distintas construcciones de opiniones en torno a los acontecimientos del pasado. La nuestra es una historia que se mira con ojos del presente. Cualquiera de estos aspectos de la historia ha apuntado a filiaciones e identidades políticas, sociales y nacionales que orientaron tanto las explicaciones sobre el pasado a lo largo de los últimos 2 siglos como el origen y enriquecimiento de las colecciones del Museo Nacional de Historia. El enfoque representacional de la historia es, pues, el que más posibilidades de novedad ofreció al desplegar las diversas dimensiones de un fenómeno, de un discurso y de un objeto histórico, poniendo en evidencia los valores en juego en toda identidad, su construcción, sus juicios subyacentes, muchas veces encontrados, espejos de conflictos políticos y sociales que se resolverían en el presente en cada proceso a lo largo de 2 centurias. Además de los sucesos o hechos históricos, están presentes las maneras como estos han sido recuperados del pasado y vistos posteriormente. Esto es, poner de manifiesto los valores que participan y han participado en la construcción de la memoria del país. Por ejemplo, tenemos una escultura de Hernán Cortés y tenemos varias representaciones pictóricas de Hernán Cortés. En la sala, en donde está representada la conquista, lo que pusimos está un mural, en 1964, la idea que tenía González Camarena en los años 60 de lo que era la conquista. Enfrente hay un mural, un gran óleo de 5 metros sobre tela de la conquista con la visión de la conquista de finales del periodo barroco. Enfrente tenemos la visión de la misma conquista en el siglo XVII como una épica y del otro lado tenemos 2 esculturas, la de Hernán Cortés y la de Cuauhtémoc, una de principios del siglo XIX y la otra de fines del siglo XIX. Todos ellos están totalmente hechos un remolino, porque todos ellos marcan un valor que tenían estos hombres y la contingencia de la historia. Pensemos que Hernán Cortés, para la generación mía, yo tengo 64 años, era el primer gran villano de la historia. No estoy seguro que ahora eso vaya a ser así. Pero el hecho de que haya sido villano fue una invención de 1823. De hecho, Hernán Cortés iba a ser el primer héroe de la nacionalidad mexicana. ¿Por qué? Porque él funda el primer ayuntamiento en la Nueva España, y el ayuntamiento sigue siendo la base, el cuerpo político básico del organismo mexicano y, de hecho, de acuerdo a la Constitución, de la democracia mexicana. No sé qué vamos a hacer el año que entra, cuando se cumplen 500 años de la fundación del primer ayuntamiento y tener que recuperar la imagen de Hernán Cortés. Pero para 1808 Hernán Cortés iba a ser el primer héroe. Sin embargo, con la guerra de independencia cambian los valores y en 1823, cuando se hace figuras heroicas a los insurgentes, el primer villano fue Hernán Cortés. Y de hecho, hubo el propósito de ir a sacar sus restos de donde estaban enterrados para ser quemados. Y los salva Lucas Alamán, que vivía aquí a 3 o 4 cuadras, y los esconde. Y fueron recuperados hasta 1947 y 48. De todos modos, no tuvo una interpretación muy agradable. Se recuperan los restos, se les estudia, y otro hombre que vivía por acá arriba, Diego Rivera, también guanajuatense, decidió que Hernán Cortés era sifilítico porque lo que tenían sus huesos era marcas, muy probablemente más bien de raquitismo de anciano, tenía artritis, no sífilis, pero a Diego Rivera se le hacía fácil y le caía gordo, y entonces lo pinta
como lo hemos visto en el Palacio Nacional. Otra vez le damos forma al tiempo. Las imágenes que tenemos de las personas las hacemos en el museo o las hacen los pintores y se reproducen en los museos. Y en este caso quise hablar solo de los guanajuatenses, pero así podemos hablar de cualquiera. Además de los sucesos o hechos históricos, están presentes las maneras como estos han sido recuperados del pasado y vistos posteriormente. Esto es, se ponen de manifiesto los valores que participan y han participado en la construcción de la memoria del país. En este sentido, se podría decir que plantea una historia de la historia nacional, además de la recuperación de la historia mínima de su patrimonio, la microhistoria de sus piezas. De este modo, los objetos expuestos y el guión historiográfico son dos discursos realmente complementarios que a la vez estarían estrecha y dinámicamente vinculados en el mensaje museográfico con sus muy diversas posibilidades. En términos prácticos, para esta reestructuración tuvieron un papel importante las historias mismas de las colecciones o de sus coleccionistas, las lecturas particulares que ofrecen las investigaciones sobre los objetos y procesos históricos, etcétera, que aportan densidad y pluralidad a la mirada histórica moderna. La exposición debía haber sido sobria, selectiva a partir de trabajos conjuntos con relativamente pocas cédulas. El reto está planteado, se trata de la confrontación de la palabra escrita y aceptada de una historia contada infinidad de veces a lo largo de 3 generaciones, contra el objeto de colección escogido y custodiado por criterios estéticos y patrióticos distintos a los que exige la difusión de la historia como aproximación a la verdad. Sin duda, este es uno de los problemas de principio que enfrentamos los museos de historia. Ahora estamos buscando el modo de que estén las dos cosas. Y ahí sí las tecnologías nos tendrán que ayudar. El QRs y otro tipo de instrumentos nos permitirán dar las explicaciones de la historia del objeto en el museo y por qué fue rescatado, junto con la historia que queremos que narre, que es la historia de la historia. El recorrido. Para la historia en general y la historia de las colecciones en particular, el orden inmanente es el del tiempo sucesivo, el tiempo profano de los calendarios, el teatro de los actos irrepetibles y contundentes que dan medida a la ronda de las generaciones. O mejor, prefiero la cita de Antonio Saborit sobre las maneras generacionales de narrar o de acomodar las cosas para dar forma a las metáforas. Decía Saborit: a decir verdad, las diferencias y el arreglo de los vasos comunicantes entre una generación y otra componen elaborados ciclos que a la mayor parte del tiempo están expuestos a las pausas y las interrupciones que les imponen el azar, la fragilidad de la fábrica humana, las guerras. Es verdad, los museos los hacemos nosotros. Si bien un propósito didáctico, histórico, cívico ha marcado las pautas de las exposiciones permanentes y las actividades en servicios educativos y al público estudiantil, fundamentalmente desde que abrió hace 7 décadas, hoy las lecturas de los objetos tienden a ser muy diferentes a aquellas dirigidas a fortalecer la identidad nacional en el sentido como se entendía hace 50 años. Un cambio de perspectiva puede ensayarse, ya no la historia como desfile de quebrantos sociales y luchas armadas, como se nota en las salas de exposiciones permanentes, sino el de la reconstrucción histórica de la vida civil. De hecho, una gran parte de nuestra historia está hecha de vida civil. Hicimos alguna vez un cálculo con Andy Rubio. En nuestra historia, las convulsiones políticas y sociales que causaron guerras no van más allá de unos 40 años y tenemos cuando menos 200 años de vida independiente. ¿Por qué nos empeñamos en el museo a hablar de los 40 años y no de los otros 160 años? Entonces, la línea de hacer colecciones ahora tiene que ver con la reconstrucción de la vida civil, que es realmente la más rica de nuestra historia. Ya no las guerras y los tonos militares, sino la vida civil y el debate hacia el perfil ciudadano a lo largo de los 3 últimos siglos, no solo los 160 años. Ya no la descripción de las leyendas patrióticas como si fuesen sucesos comprobables y comprobados, sino como lo que son, construcciones simbólicas cuyo peso es útil para dibujar la identidad nacional frente al pasado, como ejemplos. El cambio obliga a la actualización de lecturas.
Y no solo se trata de tecnificar como sinónimo de modernizar el discurso, sino también de entender que la identidad ya no se engloba en la homogeneización de lo mexicano, sino que pasa por el reconocimiento de la pluralidad y la multiplicidad cultural. Asimismo, vislumbro otra vertiente de la identidad en el léxico del Museo del Futuro Próximo, el de la conciencia individual, esto es, el de la conjunción de las miradas de los antropólogos físicos, sociales, lingüistas y arqueólogos y los historiadores de las sociedades, de las mentalidades, de la medicina, de la salud, de enfermedad, de la economía, de las tecnologías, del arte y del gusto. No debemos ser totalmente optimistas. El museo no explica la historia, sino que muestra las huellas del pasado, el fragmento sedimentado en la memoria y en sus referentes materiales. El museo es una abreviatura del mundo. Si nos fuera posible, en vitrinas y mamparas habríamos de dibujar la caprichosa contingencia de la historia, su ausencia de significado, su falta de plan discernible, su principio de incertidumbre. Comencé con una reflexión de Alfonso Reyes sobre el pasado inmediato, no para juzgar a los que apenas se fueron. Es fácil acusarlos y sentenciarlos. También es inocuo o peor, es tonto. Nosotros mismos, con nuestros estilos personales de investigar, publicar, dirigir nuestro trabajo en el INAH y en el museo, cargamos en nuestros hombros grandes responsabilidades. Pensar el pasado es útil porque muy pronto nosotros mismos seremos habitantes del recuerdo. Muy pronto. Ya. Varios altos nombres cobijaron nuestras no pocas veces inacabadas historiografías y antropologías. También altos nombres hay entre nuestros contemporáneos. Debemos cultivar sus opiniones, leerlos, escucharlos, proyectar sus voces. Son sabiduría que el Estado mexicano prohijó y posiblemente desperdició. No más. Regresar la posición de autoritas alina en el sentido clásico de la palabra, a contrapelo de la posición subordinada de la autoridad política, que también tendremos oportunidad de evaluar y calificar en el sentido burocrático de la palabra. Sin duda, este recuento es para mí, y espero que mis palabras lo reflejen, un manifiesto esperanzador. Hoy se recupera el liderazgo en el trazo del camino político e intelectual, ecuación que no debe separar sus componentes de nuestra institución y de nuestros museos. La puedo imaginar dentro de un cuarto de siglo, tal vez con otra denominación, pero con las mismas funciones básicas y tal vez con mayor autonomía para cumplir con su propósito social. Nada indica que el liberalismo a ultranza convierta en propiedad privada al patrimonio cultural colectivo, pero sí hay que prepararse para la custodia especializada, para la difusión exacta de lo que se resguarda, para convencer que el trabajo de dejar memoria de las cosas y escribir para todos sobre el pasado es una actividad vital, tan importante como fomentar el crecimiento económico. Tal vez con una ventaja, la que da la proporción humana y nos impide olvidar que la historia es parte de la vida y que sin justo equilibrio no hay estabilidad. Quisiera enumerar, pues, 4 puntos a manera de conclusión. Primero, los museos tienen un propósito final, unir con relatos y objetos las ideas que tenemos del pasado y el espíritu de los muertos con el presente y con quienes miran hacia la historia para descifrar y entender los antiguos rostros que alguna vez poblaron este mundo. Viajamos en el tiempo a través de épocas, de geografías cambiantes, de conciencias sociales, de legislaciones, de gustos, de costumbres y de usos. Miramos como vieron todos, pero también vemos lo que uno solo vio. Somos por momentos testigos de las huellas de los héroes y de la gente común. Ajenos a la tristeza, los museos celebran la vida. En cada vitrina paran los relojes, detienen el tiempo, pero a diferencia del poema de Oden, no lo hacen en señal de duelo. Celebran la vida, aún en el recuerdo analítico de batallas, en las violencias repentinas y en los largos días de las guerras. Los museos atestiguan por igual los mejores y los peores momentos de la humanidad. Segundo, en los museos se da forma al tiempo, a su tránsito en las cosas. Los rostros de los héroes y los villanos, de los prohombres y de los audaces, de los constructores y aún de los violentos, se guardan con sus rasgos en la memoria de cada uno de los visitantes, porque el museo les da proporciones humanas. A veces se les adivinan sus gestos con un solo momento de sus vidas. Quedan amonedados en anécdotas, como sentenció duramente Borges en torno a los destinos recordados de los hombres famosos. Biografías de hombres y mujeres complejos que se recuerdan en muy pocos renglones, pero han sido suficientes para cimentar leyendas y promover o disolver prestigios, para dibujar las presencias y adivinar las ausencias, para desdoblar en gestos ejemplares los que fueron tal vez actos fortuitos.
pero también para hacer pensar que la historia está pautada por el azar y que la entelequia es la verdadera naturaleza del pasado y que en los museos, con apenas unas huellas, con los restos apenas arruinados y a veces arruinados de las cosas queridas, de los artefactos alguna vez útiles, se carga de peso simbólico a la historia y a la conciencia. Tercero, otras veces, más de las que quisiéramos, los museos son paseos entre batallas determinantes y guerras cuyas contundencias se miden en políticas administrativas. Se glorifica a la guerra y al guerrero. No pensamos, como lo hizo Leonardo Sciascia razonablemente, que los momentos más oscuros de la historia resultan los más felices de la humanidad. Los que menos conocemos son los mejores. Cuarto y último, los museos también son posibilidad para aventurarse. Se trata de laberintos construidos con reglas geométricas de simetría, pero que permiten perderse entre los rincones de las vitrinas y en los ángulos menos sospechados de la fantasía que esconden sus piezas. En esas incursiones se descubre el secreto del gusto de sus habitantes vivos, alejados de las presiones de los protocolos, de las señalizaciones, y se puede recorrer hacia adelante y hacia atrás, trazar rutas preferenciales y detenerse para pensar algo tan evidente como grandioso: el ser humano. Cualquiera que sea su origen y su época, el ser humano es incalculable. El viejo maestro Edmundo Gorman tenía razón. La historia es una modalidad de lo que llamamos vida. Yo agregaría, a los historiadores, a los museos, nos toca encontrar las proporciones de esa vida a través de los jirones que dejamos en el camino. La visita a los museos, con su caminar por el tiempo y entre las sombras de los ancestros, sirve finalmente cuando menos para un asunto, el mismo que las viejas palabras de Cicerón dictaban, y espero que no inútilmente, para la cultura animi, es decir, para el cultivo del alma y la mente humanas, para dejar de ser algo de lo que también somos, animales. A contrapelo de la consideración intempestiva de Nietzsche, eso nos viste con una especial armadura de hombres y mujeres con larga memoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. Bueno, agradecemos al maestro Salvador Rodes Miders por su excelente ponencia y tenemos aquí ya unas preguntas, si alguien tiene algunas más que quieran hacernos llegar. Pero para empezar, bueno, tenemos aquí en la primera de las tarjetas que nos preguntan si sabe usted, maestro, con cuántos especialistas en restauración cuenta el INAH y si existen programas permanentes de capacitación y actualización dirigidos a ellos. No sé cuántos especialistas, pero son muchísimas generaciones de restauradores, muchos de ellos especializados en ciertos temas. Nosotros en el Museo Nacional de Historia tenemos especialistas en textiles, en pintura mural, en pinturas al óleo, en papel, en metales, pero bueno, en números no sé, pero son muchísimos dentro y fuera del INAH, formados por la Escuela Nacional de Restauración y Conservación y por la ECRO en Guadalajara. No, ahí sí, lo siento, no me sé ese número, pero ¿cuál era la otra? Sí, la otra pregunta es, bueno, usted mencionaba proyectos, de esta misma. Perdón, sí. Sí, bueno, hablaban sobre los programas de capacitación. Sí, hay programas de capacitación, es cosa de meterse a la página, está siempre actualizada, hay muchos programas de capacitación, conferencias, diplomados, sí hay muchos, entonces es cosa de meterse a la página del INAH y en particular de las escuelas. Usted mencionaba proyectos relacionados con la historia oral. Así. ¿Podría abundar sobre ellos? Bueno, hace muchos años, podría decirles que 50 años, probablemente entre el 67 y el 68, el antropólogo, historiador, etnohistoriador Wigberto Jiménez Moreno, siendo muy amigo de James Wilkie y de Edna Monzón de Wilkie,
inician un proyecto de historia oral, un proyecto especial en el INA, dirigido a recoger la memoria y los testimonios de las élites, se llamaba Elite Lore. Pasan los años y la gente que trabajaba con Jiménez Moreno decide que el recoger los testimonios de las élites solamente iba a dar una visión parcial de la realidad, y entonces arman proyectos de historia oral con testimonios de veteranos de la Revolución, veteranos villistas y carrancistas en el norte y veteranos zapatistas en el sur. Hubo 2 proyectos de historia oral y después se diversificaron a historia del magisterio, a historia del cine, a historia de los cristeros, es decir, hubo muchos proyectos de historia oral. Hacia finales del siglo XX, más o menos unos casi 25 años, 30 años después de que iniciara Jiménez Moreno, la maestra Laura Espejel dirigió un proyecto para pasar las entrevistas que se habían hecho en cintas magnetofónicas. Ustedes piensen que para los años 60 y 70 no había otra manera de recoger grabaciones más que con cintas magnetofónicas, pero que para los años 90 ya no había máquinas para escucharlas. Y entonces ella hizo un proyecto con el CONACYT para pasar a discos compactos los testimonios de los zapatistas en la Dirección de Estudios Históricos. Yo tengo entendido que los proyectos de historia oral ahora ya no recogen testimonios, a lo mejor habrá que reciclarlos. Por ahora no recogen testimonios, pero todas esas entrevistas se pueden consultar transcritas o escuchadas en la Biblioteca Nacional de Antropología o en la Biblioteca de Estudios Históricos del INA. Y un fragmento más con otro proyecto de historia oral derivado en el Instituto de Investigaciones Históricas José María Luis Mora. Bueno, en esa misma tarjeta le agradecen su charla tan profunda en contenido y celebran la coincidencia quien hace esta pregunta. Finalmente, sobre el punto de vista del museo y del investigador como productor de contenido, ¿cómo se asegura el puente o enlace con el público y sus expectativas sobre las experiencias que se viven para aprender algo? ¿Qué verdades se deben presentar? Bueno, esa es una buena pregunta, porque es la pregunta que se repite todos los días. Es la pregunta con la que la gente de servicios educativos y los investigadores entran al museo. Es decir, ¿cómo acercar el acontecimiento histórico, cómo acercar una narración verosímil con lo que los historiadores han considerado la verdad? Pensemos que hay una serie de instrumentos de control en la investigación que separa lo verdadero de lo falso, la falsificación y la mentira. No es lo mismo, ninguna de estas cosas son lo mismo, y que lo que más podemos hacer los historiadores es aproximarnos a un relato verdadero de la realidad. Pero cómo además eso convertirlo en un relato en el museo sintético, abreviado, que además sea útil y accesible para la mayor parte de la gente que va al museo. En números son jovencitos. ¿Cómo hacerlo accesible a ellos? No es fácil, se han ensayado y se ensayan todo el tiempo cambios y maneras, muchas veces no funcionan. Lo que voy a decir espero que no sea malinterpretado, pero a veces lo que se ha dicho durante mucho tiempo y que se repite en las escuelas es más eficaz que lo que podamos decir los historiadores. Les voy a dar un ejemplo. Entran los niños al castillo de Chapultepec y en la escalera principal ven un mural en donde está el cadete cayendo con la bandera durante la batalla del 13 de septiembre de 1847. El niño héroe. Se les explica cómo fue construida la imagen de este niño héroe. La realidad histórica es que sí murieron los cadetes, por supuesto. La parte heroica de los cadetes fue el haber decidido regresar al castillo de Chapultepec, a pesar de que sabían que un ejército invasor iba a entrar casi a degüello,
y se regresan a defender al castillo y mueren varios de ellos. Pero el hecho singular del que se avienta en la bandera no existió así. Quien relató esto, que fue Guillermo Prieto, en 1847, relata que unos días antes fue la batalla de Molino del Rey, en donde un teniente de voluntarios del batallón de Mina se enreda la bandera y la defiende contra los invasores, y de hecho mata a varios y le hacen honores por valiente y se llevan la bandera. Eso lo relata el mismo Guillermo Prieto, quien relata además la batalla de Chapultepec. Después de 1867, con el triunfo de la República, se piensa en la reapertura del Colegio Militar, que se abre después de la muerte de Juárez, y es al mismo Guillermo Prieto al que le toca hacer el relato histórico para el libro de Historia Patria para los cadetes. Y usando una metáfora, lo que hace es una analogía entre el voluntario que murió heroicamente con la batalla de Chapultepec, y jamás se imaginó que eso fuera a desdoblarse en tal vez la leyenda histórica más entrañable para todos los niños de México desde probablemente hace 100 años. Y entonces, aunque uno les explica a los niños que eso que está ahí es una alegoría, los niños dicen se aventó, ¿y de dónde se aventó? Y yo veo a los maestros de los servicios educativos que les dicen, se aventó de esa torre. Esa torre de donde dicen que se aventó la construyeron en 1865 y eran las escaleras para que subiera Carlota a sus habitaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que tenemos que hacer es pensar que la historia no solamente es lo que fue, sino lo que hubiéramos querido que fuera, lo que creemos que ha sido y lo que otros, muchos, dicen que fue. Y en realidad lo que importa es su peso simbólico. Y si el hecho de estar viendo el ejemplo de este niño que se está aventando en este mural, y tienes todo este relato que se construye desde el siglo XIX y nos da a nosotros una seguridad de sabernos que somos mexicanos y que podemos haber tenido un acto valiente, pues con eso para mí es suficiente. Y con eso cumple con el propósito didáctico de enseñar historia en las escuelas. Ahí no, por supuesto que hay un esfuerzo intelectual, pero yo no quiero que los niños de la primaria se comporten como un historiador profesional. Lo que quiero es que entiendan que existe un pasado y que las generaciones de antes explican lo que está pasando ahora. Y en ese sentido, el peso simbólico de ese hecho singular durante la batalla del 13 de septiembre de 1847, ese peso simbólico para mí es lo que más vale. Y entonces no se les explica si es verdad o es mentira. Los niños van a pensar lo que quieren, lo que les dicen en la escuela y lo que ellos piensan que es mejor. Y se sienten identificados con eso. Y para mí esa es una de las funciones de la historia y es suficiente, por lo pronto. Pues muchas gracias, maestro, y finalmente entregarle un reconocimiento por parte del museo y un obsequio. Muchas gracias y gracias por su paciencia. Gracias a todos.